20 de enero de 1946, sobre un verso del suplemento de los 40. Mr. Balaram Reddy preguntó a Bhagavan sobre un verso del suplemento Aluladu Narpadu, y Bhagavan explicó que había empleado la palabra Abhavam, no ser, inexistencia, aunque Kaivakanta prefería Abhedam, sin diferencias. Bhagavan añadió que este verso pretendía establecer de dos formas diferentes que el cuerpo no es el yo. En primer lugar, diciendo que el cuerpo es yada, inerte, inconsciente, y no es capaz de sentir ni decir yo. Y en segundo lugar, diciendo que cuando no somos conscientes del cuerpo, el yo sigue existiendo. La conversación sobre este verso se inició en las siguientes circunstancias. Hace 8 años, un tal Bernat Duval, de Marruecos, pasó 15 días en el ashraman. Recientemente escribió al mayor A. W. Chadwick, que lleva viviendo 10 años en el ashraman, y le dijo que cuando cayó prisionero durante la Gran Guerra, aprendió sánscrito y tradujo al inglés el Upadeshasaram de Sri Maharshi, pero que más tarde perdió todos sus escritos y con ese motivo le gustaría tener todas las obras sánscritas de Bhagavan que pudiera enviarle. En relación con esta petición de Mr. Duval, Balaram descubrió las obras escritas en sánscrito por Bhagavan, y parece que Bhagavan le había dicho que el verso en cuestión había sido escrito por él. Escritos de Nagamma. La madre de Mr. Visvanatha Iyer vino al ashraman y le dijo a Bhagavan: Nagamma ha hecho un resumen en Telugu de lo que sucedió en el establo del ashraman el día de Matu Pongal. Es muy bueno. Bhagavan dijo: ¿De veras? Su hermano le ha pedido que escriba sobre todo lo que ocurre en el ashraman. ¿Ha venido por aquí? Pedimos a Nagamma que leyera su escrito en voz alta y accedió a ello. Bhagavan preguntó a la madre de Visvanatha si había leído el Ramana Gopala. Ella contestó: solo he leído la versión tamil hecha por mi hijo, pero querría oír el original en Telugu. Le pedimos a Nagamma que lo leyera en Telugu y así lo hizo. Poemas de los visitantes. Un contable de Bombay llamado Mr. Gokul Bai compuso unos versos a Bhagavan y los leyó en la sala. A petición mía los tradujo a continuación para que pudieran ser entendidos por todo el mundo. Mr. Govinda Ramaiah, inspector de Chittur, pidió permiso a Bhagavan para leer en la sala el Gurupadaka del sabio Angirasa. Parece que se lo había encargado un tal Subramania Sastri, un viejo ñani de más de 80 años a quien había encontrado en Ambattur. Visita de Ramaswamy Iyengar. Esta semana, antes de entrar en la sala a eso de las 10, Bhagavan recibió a Ramaswamy Iyengar, que había residido varios años en el Ramanashraman de Kumbakonam. Ahora era viejo y débil y llevaba muchos años intentando ver a Bhagavan, pero el Sarvadikari le había negado siempre el acceso, alegando ciertos delitos cometidos por él. El pobre hombre tenía que permanecer en su carruaje cerca del establo, y Ramana, en su camino hacia la sala, se había detenido unos minutos cerca del vehículo y había permitido que su viejo discípulo lo viera. El anciano se limitó a llorar y no dijo nada. Bhagavan le dirigió una de sus conocidas miradas de gracia. Aquella tarde llegué a la sala a hora muy avanzada.
Antes de salir a su paseo vespertino, Bhagavan me dijo: ¿no has visto la forma final que hemos dado a la estrofa del Bhagavatam? Y me mostró una copia sobre el Sita Rama Anjaneya Sambadam. Al regreso del paseo, le pregunté a Bhagavan el mejor modo de traducir ciertas palabras del poema. Me dijo: lo hemos hecho en sánscrito de un modo muy conciso. Las mismas cosas aparecen en el Sita Rama Anjaneya Sambadam con mucho más detalle. Probablemente dijo esto porque el día anterior, cuando Bhagavan no había podido encontrar una expresión tamil adecuada de un verso sánscrito, G. Subbarrao dijo que recordaba que le había pasado lo mismo con el Anjaneya Sambadam. Actualmente el libro ya ha sido publicado y se mostró a Bhagavan. Balaram Reddy me dijo que el Sita Rama Anjaneya Sambadam es, en Telugu, lo que el Kaivalyam para los tamiles. Cuando Kunju Swami llegó a la sala, Bhagavan le preguntó si Ramaswami Iyengar se había marchado o qué pretendía hacer. Kunju Swami dijo que aquel hombre iba a quedarse 1 o 2 meses en Palakottu para recobrar su salud. 21 de enero de 1946. Traducción de un verso del Ramana Gita. Gokul Bai leyó el capítulo 11 del Ramana Gita en Gujarati y después el Upadeshasaram en la misma lengua. Mr. P. C. Desai preguntó a Bhagavan: en el verso 14 han traducido la segunda línea del verso sánscrito por: si la mente está continuamente fija en meditación en el sí mismo. ¿Está bien traducido teniendo en cuenta que en el original no aparece continuamente ni el sí mismo? Bhagavan: la expresión Eka Chintana supone un pensamiento continuo. Si no sobreviene ningún pensamiento distinto, el pensamiento debe ser continuo. El significado de ese verso es el siguiente. Los versos anteriores han establecido que el pranayama o control del aliento puede ser muy útil para controlar la mente. Este verso añade que la mente, que ya ha sido sometida a control o estado de laya, no se puede dejar en ese estado que es muy parecido al sueño profundo, sino que se debe dirigir a Eka Chintana o un solo pensamiento, ya sea el pensamiento del sí mismo, el del Lishta de Bata o el de cualquier mantra. Lo que piensa cada uno debe ser adecuado a su grado de preparación y madurez espiritual. Esa expresión significa literalmente un solo pensamiento. Mr. Desai quería saber si en la próxima edición era preciso corregir aquel verso 14 o se podía dejar como estaba. Bhagavan guardó silencio. Ya había dicho bastante sobre el tema. Yo concluí de todo aquello que no había inconveniente en traducir continuamente en la segunda línea del verso 14, pero no había justificación para hablar de pensamiento del sí mismo, porque lo que Bhagavan había querido decir en el original es que la mente debía superar el estado de laya y concentrarse en Eka Chintana, es decir, en un solo pensamiento. La estrofa del Bhagavatam, vista el 10 de enero de 1946. Cuando Bhagavan estaba todavía ocupado en la estrofa tamil del Bhagavatam que hemos citado en días anteriores, Mr. Balarama Reddy le pidió que tradujera el mismo verso en Telugu. Así lo hizo Bhagavan y discutió ciertas alternativas con Balarama.
Con ese motivo le pregunté a Bhagavan sobre el significado de la primera estrofa del verso tamil y le dije que parecía no tener importancia traducir: tanto si el cuerpo permanece en un lugar o se mueve, es impermanente. Me dijo que esa primera frase del verso podía leerse en dos mitades distintas y no tenía que traducirse como si fuera una sola proposición. Entonces hice una versión final de la estrofa. 22 de enero de 1946. Traducción de la estrofa al telugu. A una hora temprana de la mañana, inmediatamente después de acabar el Parayana, Bhagavan entregó a Balaram la estrofa en telugu y le pidió sugerencias que pudieran mejorarla. Balaram replicó: ¿qué sugerencias puedo hacer yo? Bhagavan dijo: no sé, debo preguntar a la gente como tú. Y dejó el verso en su estantería giratoria. 23 de enero de 1946. Las 4 palabras del Vedanta. El doctor Srinivasa Rao preguntó si en la estrofa 10 del suplemento de los 40 versos Bhagavan no nos estimula a practicar Soham. Bhagavan contestó: se dice que todo el Vedanta puede estar comprendido en 4 palabras: Deham, Naham, Koham y Soham. Esa estrofa dice lo mismo. En las 2 primeras líneas se explica por qué Deham es Naham, puesto que el cuerpo no es el yo, o sea, Na Aham. Las 2 líneas siguientes dicen: si uno pregunta Koham, es decir, Ko Aham, ¿quién soy yo? Si uno investiga de dónde brota ese yo y lo realiza, el omnipotente Arunachala brilla en su corazón como yo. Y eso es lo que quiere decir Soham o So Aham, yo soy eso. Con referencia a esto, Bhagavan citó 2 estrofas, una de Tayuma Nabar y otra de Nammalvar, cuyo sentido era idéntico y podía resumirse así: aunque he estado pensando que era un individuo separado, diciendo yo y mío, cuando comencé a preguntarme sobre el yo, descubrí que solo existes tú. Las 2 estrofas son literalmente como sigue: buscando quién era yo, inmediatamente descubrí que solo existes tú, como el cielo de la felicidad, solo tú, sagrado Señor. Tayuma Nabar. No sabiendo quién era yo, solía hablar de yo y lo mío, pero yo soy tú, y lo mío eres tú, Señor a quien adoran todos los dioses. Nammalvar. 24 de enero de 1946. Una estrofa del Tayuma Nabar. Con relación a los versos del día anterior, Bhagavan citó 2 líneas de la 7ª estrofa del Tayuma Nabar, que dicen: aunque me he transformado en ti, y ahora solo existes tú, el yo persiste indestructible, como el yo que se conoce a sí mismo y el yo que conoce todo lo cognoscible e incognoscible. Bhagavan apuntó que pueden descubrirse muchas citas semejantes en las canciones de los Álvars. El doctor Srinivasa Rao tomó el libro Tiruboi Motsi de las manos de Bhagavan y dijo: aquí hay otro tema digno de ser comentado, sobre la estrofa que dice: descubro que soy tú y que todo lo que considero mío eres tú. El comendador Vishishtadvaita puntualiza:
el yo se acerca tanto a Dios que considera que el yo y lo mío son Dios mismo. El Dr. Rao añadió: los seres que han realizado el sí mismo no pueden distinguir entre ellos mismos y los líderes de otras escuelas. Los que han realizado el sí mismo no encuentran contradicción entre las diversas enseñanzas, pero sus seguidores pueden malentender o confundir sus enseñanzas de modo que les conducen a interminables cismas y disputas de todo tipo. El Dr. Rao añadió que mientras estuvo en Salem había un hombre que citaba frecuentemente un verso de Nammalvar, en el que se describe a la divinidad de Tirupati como Vishnu y Shiva al mismo tiempo. El cartero trajo una versión inglesa de Mr. D. Sastry sobre la visita de Bhagavan al Skandashraman el 25 de noviembre de 1945, que fue leída en voz alta en la sala por Mr. Visvanatha Iyer. Algunos muchachos mostraron a Bhagavan un dibujo impreso con la frase «4 conejos fabrican un gran líder». Cuando llegué a la sala a eso de las 10:15 horas, Bhagavan me preguntó si lo había visto. Le dije que no. Envió a buscarlo y me lo enseñó diciendo: primero tienes que ver los 4 conejos y luego cómo se hace a Gandhi. Cuando volví a la sala a las 3 de la tarde, Bhagavan todavía estaba buscando la estrofa que había mencionado el Dr. Rao. Poco después ambos la encontramos. Se dice que fue compuesta en Peyasvar, cuando Nammalvar contempló a la divinidad en Tirupati. El asistente Krishnaswamy dijo a Bhagavan que quería ir a Madrás a ver a Mahatma Gandhi y que regresaría el domingo. Bhagavan le dijo: pregunta al Sarvadikari, no digas luego que he sido yo el que te he dado permiso. Y nos añadió: si se va ahora, el Sarvadikari puede no admitirlo cuando vuelva, y si se opone a recibirlo a su vuelta de Madrás, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué autoridad tengo aquí? A pesar de todo, Krishnaswamy, después de informar a Bhagavan de su marcha, se fue. Unas preguntas de Muruganar. Lokammal cantó Tirukatsukunra Patigam de Tirubachagam. A continuación, Muruganar preguntó cuál era el significado de la frase «Me sentí avergonzado» sin llegar a sentir vergüenza. Bhagavan dijo que es una expresión semejante a buscando sin buscar o pensando sin pensar, y puntualizó: ¿cómo se puede pensar sin pensar? Solo son maneras de hablar. Muruganar preguntó luego a qué se refería la alusión. «Oh Señor, que concediste los 8 dones espirituales a los 64 yakshas». Bhagavan no estaba muy seguro, pero creía que se trataba de una historia del Tiruvilai Yadal Puranam. Fui a traerle mi copia del Tirubachagam con comentarios de Subramanyam Pillai. Pero este texto no arrojó ninguna luz sobre el asunto. Acerca de la última línea citada, el libro dice que alude a la historia de Uttara Kosa Mangai. Bhagavan cogió el Tiruvilai Yadal Puranam, pero no pudo encontrar esa historia. Encontró otra historia que hacía referencia a 6 yakshas. Muruganar comentó al respecto: esta historia de Uttara Kosa Mangai no debe haber sido publicada. Parece que muchos sucesos de la vida de Manika Bachagar y muchas de sus sentencias y canciones podrían conocerse mejor si consiguiéramos encontrar la otra obra. Debemos intentar encontrar ese libro.
Excursión de Visvanatha a las cuevas de Arunachala. Por la tarde, después de los cantos védicos, Bhagavan preguntó a Visvanatha Iyer: ¿qué lugares has visitado? Visvanatha replicó: fuimos a la cueva de Guha Namasivayar, a la cueva de los 3 mangos y a la cueva de Virupaksha y al Skandashraman. Regresamos por un sendero nuevo que está en buenas condiciones y se puede recorrer sin ningún esfuerzo. Es una cuesta muy suave. Bhagavan le preguntó si se habían acercado al Mulaipal Tirtham y él contestó que sí. Bhagavan dijo entonces: cuando veo esos lugares, me maravilla cómo podíamos vivir en ellos cuando eran un montón de rocas llenas de arbustos espinosos. Pero entonces nos sentíamos bastante confortables y como si estuviéramos en casa. Jamás pensamos en sus incomodidades, aunque no había ningún tipo de iluminación. Paseábamos entre aquellos roquedos llenos de espinas. Alguien dijo una vez que nuestros pies tenían luz y ojos para no pincharse. Cuando salí de la sala, Miss Sona Dorabji me dijo que había acompañado a Visvanatha en aquella excursión a las cuevas de la montaña. 26 de enero de 1946. El Vedanta Advaita de Madhva y la iluminación. Bhagavan mencionó un libro sobre la escuela de Madhva, fundador y máximo representante del Vedanta Advaita. El doctor Srinivasa Rao se acercó a la estantería y me acercó 2 panfletos de B. Krishnamurti Satma, antiguo profesor de la Universidad de Annamalai, que versaban sobre ciertas frases filosóficas sobre el realismo teísta de la escuela Madhva. Bhagavan nos dijo que cierto caballero se los había traído hace 2 días. Vino y habló en sánscrito. Es profesor del Colegio Sánscrito de Tiruvallur. Dice que todos deberíamos hablar en sánscrito. También dice que, aunque ha leído muchas obras, no es capaz de realizar la verdad. Le aconsejamos que leyera nuestros libros y viera si podían servirle de ayuda. Se llevó algunos libros de aquí. Bhagavan hojeó los panfletos durante unos minutos, pero no encontró nada de interés y dijo: todo esto es para estudiantes. El doctor Rao subrayó cierto pasaje que trataba de los iluminados, Mukti, y decía que incluso después de la iluminación, el jiva conserva su individualidad y que entre los iluminados hay diversos grados, una verdadera jerarquía de jivas y otras cosas por el estilo. El doctor Rao añadió: mientras existan otros, uno seguirá teniendo miedo. Mientras existan estados superiores, uno estará deseando alcanzarlos. Por tanto, ese no puede ser el estado sin miedos ni deseos que produce la paz perfecta. Bhagavan aprobó estas palabras y citó un texto sánscrito sobre el estado perfecto carente de miedo y de deseo. Visita de un musulmán ciego. El musulmán ciego de Punjab, que ya hemos mencionado antes, ha venido hoy a la sala. Bhagavan acababa de leer un artículo en el Swadesa Mitram sobre un ciego de Nellore, de 41 años de edad, que podía repetir de memoria la Gita, con los comentarios de Sankara. Esto nos hizo reparar en la semejanza entre ambos casos, pues aquel musulmán podía repetir de memoria el Corán. Bhagavan se puso a leer el diario tamil Zamin Riot y encontró unos versos tamiles de Kanakamma y Larsibai de Nellore, devotos de Bhagavan, que visitaban el ashraman con cierta frecuencia.
pidió a Balaram que recortara aquellos versos del periódico para poder encuadernarlos. Bhagavan añadió: «Estos versos fueron compuestos y leídos aquí mismo el pasado Yayanti y aparecen ahora impresos en el diario». Nagamma leyó los versos en voz alta a petición de Mr. Taleyar Khan. Cuando sonó la campana que anunciaba el almuerzo, Bhagavan dijo a propósito del musulmán ciego: «Mirad si puede quedarse a almorzar, y si es así, alguien que conozca el hindi debe hacerse cargo de él y ayudarle durante la comida». Y no quedó tranquilo hasta que dijimos que nos ocuparíamos de aquel caballero ciego. Los dos pichones y otros sucesos. A petición de Mr. Taleyar Khan, Nagamma leyó y Balarama tradujo al inglés una narración de lo que había ocurrido en el ashraman en la fiesta de Matu Pongal. A su vez, la señora leyó un breve resumen de algo que había ocurrido en septiembre, en el ashraman, cuando unos devotos de Bangalore habían traído 2 pichones y le pidieron a Bhagavan que los cuidara. Los pichones habían tenido la fortuna de ser cogidos por Bhagavan, que los puso sobre sus rodillas, donde se quedaron casi 1 hora completamente quietos, como si estuvieran en samadhi. El significado de Satyam. Yo tenía todavía el panfleto de filosofía de Madhva en mis manos y Bhagavan me preguntó: «¿Lo has leído?». Yo le dije: «No me ha interesado mucho». Como ha dicho Bhagavan, solo puede tener interés para los estudiantes. Pero el autor se hace a menudo una pregunta que yo me hago muchas veces: ¿por qué hemos de rechazar la realidad de las cosas que no son eternas? Bhagavan dijo: «¿Cómo podemos considerar real a algo que solo es un espectáculo pasajero?». Alguien que estaba en la sala dijo: «Esa dificultad solo surge por la traducción al inglés. El término sánscrito satyam no significa realidad, sino lo que existe siempre». Balaram citó también la Gita, que dice: «Lo que existe nunca deja de existir. Lo que en algún momento no existe, no posee existencia real». Satyam. La historia de Kerai Pati. Algo después, Subbu Lakshmi Ammal, un brahman viudo que servía en la cocina del ashraman, dijo a Bhagavan: «Hacía mucho tiempo que no había visitado la cueva donde vivió Kerai Pati. Ayer fui a verla». Bhagavan le preguntó: «¿Qué cueva dices que viste?». Subbu Lakshmi contestó: «Se llama Alamaratu Guhai. La vi ayer, cuando volvíamos del Skandashraman». Bhagavan dijo: «Aquí vivió Kerai Pati, y yo pensé que esa había sido su cueva». Bhagavan dijo entonces: «No, esa no era la cueva donde vivía. Ella vivía en el Matapan, cerca del templo de Guhai Namah Shivayar. Yo fui el que viví en la cueva que ahora se llama Alamaratu Guhai durante algún tiempo. Entonces no había allí ningún banyano. Ese árbol, como todos los que hay alrededor de la cueva de Virupaksha, fueron plantados y regados por Kandaswami antes de construir el Skandashraman. Esa Kerai Pati estaba en el gran templo cuando llegué por primera vez al templo de Subramanya. Solía llevar alimento a los sadhus del templo y comenzó a traerme la comida que me enviaba la mujer de un herrero. Después de algún tiempo, la propia mujer del herrero me traía personalmente la comida, en lugar de enviarla por medio de Kerai Pati. Por aquel entonces, esta mujer tenía los cabellos muy espesos y enmarañados. Cuando fui a vivir a la cueva de Virupaksha, ella se fue a vivir al templo de Guhai Namah Shivayar.
y se cortó el pelo. Vivía en el mantapam del templo y rendía culto a las imágenes de Namasi Bayar que había esculpidas en los pilares y los muros del templo. Se levantaba todas las mañanas, daba un paseo por la colina, llegaba al sitio en donde ahora tenemos este ashraman y rodeaba por el Skandashraman para volver de nuevo a su mantapam. En toda esa caminata recogía estiércol de vaca y lo cargaba a la espalda, lo mismo que innumerables hojas y raíces que ella utilizaba para cocinar. Solo tenía un recipiente. Primero hervía agua en ese recipiente y se lavaba. Después, en el mismo recipiente, cocía el arroz hasta las salsas, preparaba los platos de hojas que había ido recogiendo y ofrecía el alimento a las imágenes de los muros y finalmente me lo traía a mí. Luego iba a hacerse su propia comida. Por la tarde venía al pueblo. No había una sola casa que no conociera. Pedía de todo y le daban todo lo que pedía. Cuando se acercaba a donde yo estaba solía decir: «Una buena persona me ha dado un puñado de arroz y he hecho gachas con él». Pero si alguien iba a su mantapam, descubría en aquel lugar muchas provisiones y un gran recipiente lleno de arroz. Era una mujer muy curiosa y me tenía mucho aprecio. Algunas veces me acercaba yo mismo a saludarla y le ayudaba a recoger hojas, a lavarlas y prepararlas para que luego las cocinara. A veces me quedaba a comer con ella. Le pregunté a Bhagavan cuándo había muerto y me dijo: falleció antes de trasladarnos a este ashraman. Fue enterrada enfrente del templo de Dakshinamurti, debajo de un gran tamarindo. El mono Manti. Poco después de los cantos védicos, a eso de las 6:15 de la tarde, los monos, viendo que la ventana por donde consiguen frutas y nueces estaba cerrada, se aproximaron a la puerta y asustaron a las mujeres y niños que pretendían salir por allí en ese momento. A propósito de ello, Mr. Visvanatha Iyer pronunció la palabra Manti y explicó que significaba el mono macho. Entonces dije: debe significar justamente lo contrario. Recuerda el verso de Pillai Perumal Iyengar que dice: la Manti pidió a su compañero que le diera raíces de la tierra. Muruganar dijo que el término Manti se usaba para ambos sexos, pero especialmente para denominar a las hembras. Bhagavan citó un verso de Patinatar que dice: no soy como el más pequeño de los monos, y añadió: debe referirse sin duda a la madre de los monos. A continuación recordó otras canciones de Tirupugats y de Patinagar, en la que se emplea el término Manti. La primera era Palani Bagupu, que se refiere a la fertilidad de Palani, y dice como sigue: la Manti sentada sobre el árbol de arecas contempla las flores de los árboles de sándalo cercanos y, creyendo que eran cabezas de serpiente, saltó atemorizada a otros árboles. Y las ramas se cimbrearon con fuerza y golpearon los frutos de los plátanos que colgaban en racimos y desparramaron los plátanos por doquier, cayendo sobre otros frutos que habían debajo y vertiendo la miel que se había formado en ellos, formando dulces torrentes entre los árboles Shambhaga. En otras ocasiones ya había oído esta explicación de Bhagavan, como ejemplo de la exageración de los poetas al hablar de la fertilidad de la naturaleza. El otro verso de Patinatar trataba del mismo tema. Bhagavan recitó el poema del principio al fin, guardando el verdadero compás de la poesía.